Buenas noches, gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de este espacio Política Actual con Vianney Marcelino por La Voz Pública, Canal 107 de Claro y todas sus plataformas digitales. En el programa de hoy, domingo, tendremos una entrevista especial. Vamos a hablar de la importancia del consultor político, de aquel que puede establecer una estrategia de campaña para que un candidato o candidata pueda salir ganancioso de algún proceso electivo. Sobre todo, entender que es fundamental una buena estrategia de campaña política para lograr el éxito. Una campaña política bien formulada puede ser la diferencia entre una victoria y una derrota. Para todo esto, invitamos en el día de hoy a Leonardo Gil, quien es consultor político, además estratega de campañas políticas. Vamos a hablar con nuestro invitado Leonardo Gil después de esta breve pausa de comerciales. Retornamos en breve. ¿Quieres invertir en República Dominicana? En Proindustria estamos listos para escucharte, orientarte y asesorarte. Aquí trabajamos arduamente en la modernización, descentralización y digitalización de áreas clave para seguir impulsando el crecimiento de la industria manufacturera nacional. Hemos capacitado a nuestro personal y modernizado nuestras herramientas de trabajo para hacer más eficientes nuestros servicios y continuar posicionando a la industria manufacturera del país como el rostro del futuro. Más oportunidades de empleo. Proindustria avanza hacia la consolidación y el desarrollo del sector manufacturero de la República Dominicana. Iniciamos nuestra entrevista especial de este espacio Política Actual. Leonardo Gil, buenas noches. Y bienvenido a este que a partir de ahora es tu programa. Gracias, un placer y me da alegría también ver que ya tienes tu programa, que ya conductor de tu programa. Un saludo a tu teleaudiencia, que yo sé que va a ser mucha. Y agradecerte por la invitación que nos hace. Ser consultor político, pero no tan solo en la República Dominicana, sino también en el extranjero, porque de hecho, Leonardo, tú has hecho más campañas políticas fuera del país que en tu propio patio. Fíjate qué interesante esta parte, que la experiencia de Leonardo Gil ha recorrido Estados Unidos, Europa, Suramérica, incluso has hecho trabajo de campañas políticas en Haití, tengo entendido. La importancia del consultor político, la importancia de el estratega en el momento de que alguien quiere ser o presidente, o alcalde, o legislador, o gobernador. Leonardo. Bueno, mira, lo primero es que Pero dile que tú estás en La Voz Pública, en vivo. Un programa de televisión ahora, te hablo en breve. Pero ponlo en vibrador, ponlo en vibrador, porque si no, entonces que cortar eso. Esto va a ser parte. No, adelanta. Corten y arrancamos. Bueno, el trabajo de un consultor político es un trabajo complejo. Una vez le preguntaron a una de mis hijas, ¿a qué se dedica tu papá? O sea, y explicar a qué se dedica, o sea, qué es lo que hace. ¿Qué hace un consultor? ¿Qué hace alguien que hace comunicación política, comunicación de gobierno? O sea, ¿qué se supone que hace?
Y es un trabajo multidisciplinario que abarca muchas cosas. Hay que tener, primero tú tienes que saber qué es la política, tienes que saber cómo funciona la política, cómo se maneja la política, tienes que saber de geopolítica, porque tienes que saber qué está pasando en el mundo y qué se pronostica que va a pasar y por qué está pasando todo eso. Todo eso de general para llegar a lo particular que puede ser tu país o tu pueblo, y después la contienda, los candidatos que van a terciar en la contienda, la historia de ese tipo de elección, qué ha pasado en las otras elecciones, cuál ha sido el acercamiento, cuál ha sido la correlación de fuerza, de votos, etc. Son muchas cosas. Y mucha gente me pregunta, pero yo quiero ser consultor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que yo les recomiendo primero es que aprendan de política, que aprendan a entender qué es la política, el sistema político, cómo funciona, sobre todo el sistema en cada uno de los países donde piensan interactuar. Después hay un sinnúmero de técnicas y herramientas que ese olfato político es que te va a ayudar a utilizarla de manera efectiva. En algunas ocasiones, Leonardo, te han tocado candidatos o candidatas difíciles de vender. O sea, que como que no tienen carisma, como que no arrancan, como que no tienen el aura, como que no se le ve a ellos el ímpetu de la victoria. ¿Te ha tocado esa parte? Claro que sí. Y lo primero y entonces, eso representa que tú entiendes, bueno, voy a tener que trabajar de manera más forzada. Bueno, pero hay campañas que no importa el consultor que esté, se pierden. Y hay otras que no importan que no tengan consultores y se ganan. Y se ganan. O sea, claro. un buen candidato sin consultor puede lograr una victoria. No solamente el candidato, tiene que ver también con el entorno, tiene que ver con lo que está pasando en ese momento, tiene que ver con lo que aquí en Dominicana le han llamado la ola. La ola. Tiene que ver con muchas cosas de eso, tiene que ver con el hartazgo, tiene que ver con la desafección política que puede sentir el pueblo por un grupo, por un partido, por un gobierno determinado. Para que la gente entienda, la ola fue lo que ocurrió con el PRM para las elecciones del 2020. Sí. O sea, ¿qué significaba eso? Bueno, que la gente sintió hartazgo de lo que ya había y quería cualquier cosa menos lo que había. Y si tú le preguntabas a alguien en ese momento, ¿por quién tú vas a votar? Por Luis. ¿Por qué? Porque no quiero a esta gente ahí. O sea, no es porque tenga alguna característica buena o mala. Es simplemente porque es la opción para yo salir de aquello. Eso es lo que se llama voto negativo. Ese es el voto de castigo. Exacto, el voto en contra. La gente, la mayor parte de los electores de las elecciones se definen por ese votar en contra. Y en alguna ocasión, por ejemplo, te han contratado a ti para llevar la estrategia de una campaña, por ejemplo, puede ser a una gobernación, si es en el caso que no es en la República Dominicana, porque aquí los gobernadores, en el caso de las gobernadoras son nombradas por decreto, pero hay países que los gobernadores es por método electivo. Puede ser un legislador o puede ser un candidato a la alcaldía o un candidato a la presidencia. Y cuando te contratan y tú inmediatamente lo evalúas, tú dices, mire, busque a otro, porque tú entenderías que le estarías robando su dinero, porque tú sabes que él no va para parte, que por más que tú hagas no hay manera. O tú eres como algunos abogados que saben que su defendido va directamente para la cárcel con una condena terrible, pero ellos como quiera lo defienden. Bueno, lo que pasa es que depende del objetivo del candidato. ¿Cuál es su objetivo? Hay candidatos que corren en una contienda sabiendo que no van a ganar, pero se quieren posicionar para la próxima. O hay algunos que corren en una contienda sabiendo que no van a ganar, pero pueden hacer perder a otro. O hay candidatos que van a una contienda creyendo firmemente que van a ganar y casi ganan, pero pierden. O sea, depende cuál sería el objetivo de ese candidato y en función de eso, pues tú armas tu estrategia. Por eso lo primero es que el candidato
debe hacer una confesión con el consultor, sentarse, hablar todo, sacar incluso si tiene algunos esqueletos en el closet, sacar todo. Porque a partir de ahí es que tú puedes comenzar a trabajar tu estrategia. Tú sabes que hay países que tristemente, y aquí también en la República Dominicana, muchos candidatos han estado vinculados a cosas ilícitas. Y si en algún caso te ha tocado a ti ser el consultor de la campaña, estratega de la campaña, ¿tú te has visto en alguna situación engorrosa donde probablemente tú entendiste que tu vida corrió peligro? Sí, claro que sí. Acuérdate que estamos trabajando en México desde el 2012. Y México ha sido, bueno, ahora está más tranquilo que antes, porque en el 12, 13, 14, 15, cuando comienzan a surgir con fuerza el cartel de los Zetas, el cartel del Golfo, y de ahí comienzan a desmembrarse otros muchos, el asunto estaba muy fuerte. O sea, cuando aparecían muchas personas colgadas en los puentes, cuando aparecían personas incineradas, o sea, era muy fuerte. Me tocó trabajar en algunos estados y el peligro siempre era latente. Sí, el peligro siempre te acechaba. Siempre era latente, porque acuérdate que viene alguien extranjero y viene precisamente a incidir en los intereses de otros. Y cuando alguien corre en una posición electiva, normalmente está dejando su vida ahí, porque se aparta de todo, de sus negocios, su familia, todo, y se concentra solamente en elección, solamente en campaña, más el costo que representa todo eso. Y si hay alguien que está atentando contra eso, pues entonces se puede convertir en un objetivo. Leonardo, en alguna ocasión tú has ido a dirigir alguna campaña política, aquí o fuera del país, y te ha dicho el candidato o la candidata, mira, cóbrame lo que me vas a cobrar, no te voy a regatear, no te voy a pedir rebaja, pero yo estoy dispuesto a que tú me asesores, pero no tan solo en la parte política, sino dime lo que yo tengo que gastar, porque yo no tengo forma de perder, yo necesito ganar. ¿Eso ha pasado? Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando tú vas a una campaña electoral, obviamente tú tienes que hacer un plan, tienes que poder armar un plan. Y toda campaña, si hay una campaña que no tiene plan, no es campaña. Y si hay un plan que no se escribe, no es plan. Y cuando tú escribes el plan, pues ahí sale el presupuesto también. Porque el plan no es más que la sumatoria de un sinnúmero de tareas que hay que hacer, y esas tareas en tiempo y forma tienen responsables, tienen objetivos, pero también tienen un presupuesto. La sumatoria de todas esas tareas te da un número ahí abajo. Y ese número es tu presupuesto de lo que se proyecta que vas a gastar. Ahora, cuando tú haces una campaña bien hecha, hay algunos imprevistos, pero siempre no pasa de un 5 o 7% nada más. Sin embargo, ni siquiera todo eso te garantiza que tú vas a ganar una elección. Eso puede ayudar, facilitarte, armar un método para tu campaña, y eso puede optimizar más lo que tiene. Pero estamos trabajando con candidatos, no estamos trabajando con Coca-Cola, ni con Pepsi-Cola, ni con Palmolive. Valga la publicidad, ¿eh? Sí, estamos trabajando con, no, si valga que la pague, estamos trabajando con seres humanos que tienen mejores días, peores días, que se enojan, que dicen cosas descompuestas, o sea, entonces pasan muchas cosas, y en medio de una sociedad que va a saltos cuánticos, que va cambiando de manera vertiginosa, hay cosas que tú puedes controlar, otras no, y muchas veces también aparecen los famosos cisnes negros. Vamos a un corte de publicidad, pero cuando retornemos vamos a hablar de campaña política aquí en el patio, en la República Dominicana. Regresamos. ¿Quieres invertir en República Dominicana?
En Proindustria estamos listos para escucharte, orientarte y asesorarte. Aquí trabajamos arduamente en la modernización, descentralización y digitalización de áreas clave para seguir impulsando el crecimiento de la industria manufacturera nacional. Hemos capacitado a nuestro personal y modernizado nuestras herramientas de trabajo para hacer más eficientes nuestros servicios y continuar posicionando a la industria manufacturera del país como el rostro del futuro. Más oportunidades de empleo. Proindustria avanza hacia la consolidación y el desarrollo del sector manufacturero de la República Dominicana. Seguimos en este espacio Política Actual con Vianney Marcelino, conversando con Leonardo Gil, consultor político, estratega en campañas políticas, y precisamente vamos a hablar de las campañas políticas aquí en la República Dominicana. Se ha dado el caso que tú has visto, que tú dices, óyeme, ese candidato perdió por poco margen, pero todo indica que le faltó un estratega de campaña. Bueno, puede ser que lo tuviera o le faltó buenas estrategias, porque tú no siempre gana el que hace estrategia, pero siempre pierde el que hace malas estrategias. Entonces depende, porque eso no significa que no haya tenido un consultor, pero hay situaciones en el entorno que si tú no actúas en tiempo y forma, pues entonces no sirve si actúas después. Menciona 3 campañas políticas que tú hayas sido su estratega y que la hayas ganado aquí en el país. Bueno, aquí en el país... Tres. Trabajamos con Carlos Gómez, senador de la provincia de Espaillat. Trabajamos con Alexis Victoria en la provincia. Senador de la provincia María Trinidad Sánchez. Trabajamos también con Dagoberto Adames en Independencia. Senador de Independencia. Y así, varios más. También algunos funcionarios pueden necesitar un estratega de campañas políticas para que precisamente diseñe campañas de políticas públicas para esa institución y poderla ayudar, poder servir de apoyo ante temas esenciales. Bueno, yo creo que lo que necesitan primero siempre es comunicación de gobierno, que es una de las cosas que tiene mucha falencia, porque cuando designan a un ministro o a un director, él, en vez de buscar a alguien que maneje la estrategia de comunicación gubernamental, a lo mejor busca un amigo que tiene un programa de televisión o un amigo que habla por la radio. Entonces ese es su director de comunicación. Y normalmente eso no significa que esa persona tenga el expertise y el conocimiento de saber cómo se comunica gobierno, que es un expertise diferente, o cómo se maneja una crisis, se gestiona una crisis, o cómo se gestiona un riesgo comunicacional. O sea, hay muchas áreas dentro de eso y a lo mejor solamente se convierte en un relacionador público. Bueno, a lo mejor como relacionador público está bien, pero el asunto es cómo yo comunico el gobierno o cómo comunico mi gestión. Te voy a hacer una pregunta. La comunicación del gobierno actual, ¿buena, regular o mala? Yo creo que no es buena y es muy cara. O sea, invierten mucho, creo que en anuncios más que en comunicación. Creo que informa mucho, pero comunica poco. Y esa información le sale carísima. Y no veo que se está haciendo una comunicación eficiente. ¿Tú no ves resultados tangibles en torno a cómo se ha manejado la comunicación desde el gobierno? No, creo que no. Y el otro problema es que el presidente ha tenido que convertirse en el vocero de su propio gobierno. Y todas las semanas. Sí. Entonces, creo que la comunicación de gobierno no está muy bien. ¿Cómo ves
El PRM, el tema de los presidenciables, de hecho ahora se le ha pedido que deberían tener ellos una fecha específica para presentar sus renuncias a aquellos que quieren buscar la presidencia de la República, ser el candidato presidencial por el PRM. ¿Cómo tú ves los presidenciables del PRM? Hay muchos son los llamados, por pocos los elegidos. ¿Cómo tú lo ves? No, lo primero es que hay que definir el concepto presidenciable. O sea, ¿qué significa eso? Cuando decimos presidenciable, ¿qué estamos diciendo? Bueno, por otra parte, hay un grupo de personas con todo el derecho, pero lo han hecho a destiempo, que es donde está el problema. Muy temprano. Sí, porque hay una ley electoral que te dice... No, y que el problema es que el presidente de manera temprana también dijo, yo no voy, yo no me voy a presentar. Pero eso no te habilita para violentar una ley. O sea, hay una ley electoral y están las fechas de cuándo se inicia la pre-campaña, cuándo se inicia la campaña y a cada cosa. Por ejemplo, ahora el PRM tiene que abocarse a la escogencia, a su renovación de su dirigencia a nivel nacional. Eso significa que tienen que ya para el 26 escoger nuevo presidente del partido, secretario general, y así todos los organismos del partido, desde las zonas, los distritos municipales, los municipios, provincias, etcétera, a nivel nacional. Yo creo que eso está primero. Y en el calendario electoral te está diciendo que en el 27 comienzan entonces, o deben salir, primero los aspirantes a candidatos, que se convierten en lo aspirante a aspirante. Eso significa que yo aspiro a aspirar. Bueno, pero el partido... Y eso no es lo que ellos están haciendo ahora. No. Ellos están diciendo, yo estoy aspirando. No, pero no puede decir que yo estoy aspirando, porque ellos no son aspirantes. ¿Qué son? O sea, ellos no son precandidatos. Tampoco son presidenciables. No. Precandidato es cuando tú te inscribes en un listado para participar. De manera formal. Exacto. Ya tú eres un precandidato. Ninguno son precandidatos. Leonardo, quiero aprovechar, no te me puedes decir, sí, que nos hable, por lo menos brevemente, de la situación. Me gustaría ver una marca aquí en este café. De la situación de sí, así que las marcas de café que lleguen aquí a este espacio. La situación de la fuerza del pueblo. A veces Omar se pone de moda, pero dicen que no, que Leonel debe ser el candidato natural. ¿Cómo tú ves la situación? Leonel la experiencia, Omar la juventud. Padre e hijo. ¿Cómo tú ves la fuerza del pueblo? ¿Qué pudiera convenirle en este momento? Claro, las elecciones no son mañana, son en el 2028, pero en este momento, si fuesen mañana las elecciones, ¿qué le conviene a la fuerza del pueblo? Bueno, en la campaña no siempre es candidato el que es más popular, sino el que más conviene. En el caso de la fuerza del pueblo, creo que Omar ha venido a complementar la falencia de Leonel, de su vacío y de su tasa de rechazo en un segmento de la población que Omar sí tiene. Entonces, el reto es cómo esa gente que sigue a Omar pueda seguir a Leonel si Omar se quita. No, porque los omaristas son de la fuerza del pueblo. ¿Por qué los omaristas pueden rechazar al papá de Omar? No estoy hablando de los simpatizantes de Omar. O sea, los que son omaristas de Fuerza del Pueblo son insignificantes con relación a la gran cantidad de simpatizantes. Tú hablas a la gente del pueblo, claro, los muchachos que les gusta la forma de Omar, que votarían por Omar si es el candidato, pero si es Leonel, lo pensarían. Claro. Entonces, el reto es cómo yo hago que siendo yo primera opción, Leonel también se convierte en segunda opción si no soy yo. Entonces, ese es otro reto estratégico que hay que armar en la fuerza del pueblo. El Partido de la Liberación Dominicana está en una situación interesante, el PLD, porque el PLD quedó en un muy pobre 10% y necesita fuerza el PLD. Necesita recomponerse. Pues está en una situación, Gonzalo Castillo, que sí, que no, que amagando, que se cae, que se echa para atrás, que no se sabe.
Abel Martínez fue el Pero último. Gonzalo está sub judice, o sea, está con un proceso. Sí, claro. Abel Martínez fue el último referente del PLD, que fue su candidato. Pero ahí está Francisco Javier García, que arrancó adelante, pero no se descarta Margarita, no se descarta Domínguez Brito. ¿Cómo tú ves el PLD con muchos precandidatos y probablemente de los mismos, vamos a decir, muy pocos danilistas, que Danilo tiene el control de ese partido? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que le convendría al PLD que todos salgan y que todos comiencen a visitar compañeros para reactivar más el partido. O sea, eso lo que puede hacer es ayudar a que el partido se reactive mucho más y después al final, pues, que se pongan de acuerdo y que gane el que más votos pueda concitar o que más simpatía pueda concitar al final, dentro del partido. De los candidatos del PRM, de los presidenciables, ¿cuál tú entenderías desde el punto de vista como estratega de campaña? ¿Cuál sería más dócil para establecer un programa de campaña que sea exitoso, de todos? Por ejemplo, ¿cuál te gustaría a ti hacerle una campaña? Con, claro, una campaña que fuera exitosa. Bueno, yo no puedo decir cuál, porque, pero a partir de los perfiles de ellos. Tú tienes, por ejemplo, el perfil de David, que es un perfil que está orientado a una gestión, una buena gestión y a una buena difusión de su gestión. Tiene a Yayo, por ejemplo, que es un excelente funcionario, pero la gente lo ve como un tecnócrata más que un candidato propiamente. Tiene a Wellington, que está muy ligado al asunto del agua. Yo creo que la vicepresidenta Raquel se ve como que puede representar la continuidad, o sea, y probablemente sea la menos contagiada políticamente y tal vez la más experimentada gubernamentalmente, porque ya tiene 5 años. Sí, claro, y ha manejado algunos gabinetes y esto. ¿Y Carolina entonces? Carolina, yo creo que depende mucho de la fuerza de Hipólito. Ella todavía como que se le ve muy en la capital, parece que no ha podido dar el salto, trascender. Tiene que irse a los pueblos y esto. Exacto, más a nivel nacional. Bueno, Leonardo, gracias por haber estado con nosotros. El tiempo en televisión siempre es corto y sobre todo cuando las conversaciones son interesantes como la que hemos sostenido contigo. Las puertas de este espacio están abiertas y esa silla donde está usted sentado ahí será de usted cuando usted la necesite, de venir aquí para informarnos, para orientarnos de la importancia de la estrategia de campaña política y sobre todo de que los candidatos a puestos electivos deben de buscar verdaderos consultores políticos para que los ayuden a triunfar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la oportunidad. Bueno, señores, de esta manera despedimos La Voz, el programa Política Actual por La Voz Pública, Canal 107 de Claro. Gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes el próximo domingo a partir de las 8 de la noche en una entrega similar a esta.